Pues saludos a todos los escuchas. Estamos en la primera emisión de Brain and Order, Unidad de Éticas Especiales, el cual es un programa donde episodio a episodio hablaremos de diferentes temáticas que son relevantes a la neuroética, como neuroderecho, neuroteología o neuromarketing, así como muchos otros temas. El equipo que nos estará acompañando durante esta ocasión está conformado por diferentes miembros. Tenemos a Guillermo Flores. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola, muy bien, gracias. Excelente. Tú, Nicole, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Muy bien, feliz de estar acá. Vale. También tenemos a Adrián, que en este momento está teniendo algunas dificultades técnicas, pero nos estará acompañando en breve. Y finalmente, pues tenemos a Mariel, de la cual hablaremos un poco más, pero antes que nada, ¿cómo estás, Mariel? Muy bien, muchas gracias, Mijail. Feliz de estar aquí con ustedes. Y creo que ya llegó Adrián. Okay. Hola, ¿cómo están? Disculpen las fallas técnicas. No, Pero ya aquí estamos. Bienvenido, Arián. Excelente. Bueno, voy a seguir con la cuestión de qué vamos a hablar hoy. ¿Ok? El día de hoy hablaremos acerca de qué es la neuroética, por qué es relevante no solamente para los científicos, para los filósofos, sino también para el ciudadano de a pie, para la persona, para cualquier persona, básicamente. El objetivo principal de este programa es la difusión de temáticas relacionadas con neuroética y con base en ello generar una reflexión en toda la población. ¿Por qué? Porque la neuroética, para empezar, es un tema como que muy alejado de mucha gente no sabe a qué se refiere, y yo creo que es importante empezar definiendo qué es la neuroética, y esto es lo que abordaremos en este episodio. Algunas otras preguntas que resolveremos son: ¿qué estudia la neuroética y con qué disciplina se entrelaza o tiene alguna relación? ¿Y qué hace un neuroeticista? Y finalmente hablaremos de por qué es relevante para todos y por qué debería de interesarnos. Y también, creo que esto es importante, por qué deberíamos de ser partícipes de la neuroética, de la reflexión, de opinar acerca de estos temas. Okay. Con el fin de aprender más sobre la neuroética nos está acompañando hoy, como ya vieron, la doctora Mariel Calcach Aparicio. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad de Anáhuac, completó sus estudios de maestría en bioética con enfoque en neuroética y actualmente se desempeña como coordinadora de estudios de investigación en el Departamento de Neurología de la Universidad de Wisconsin. Mariel es cofundadora de VINCA, y VINCA es un grupo de difusión e investigación interdisciplinario fundado en 2014 en la Universidad de Anáhuac y del cual todos aquí somos participantes y miembros. Y como parte de este mismo grupo y en colaboración con el podcast Neuroethics Today es que surge la idea de hacer este podcast. Nicole, creo que nos tienes un dato importante para este episodio. Así es muy, muy importante que todos presten mucha atención, todos los que nos están escuchando, ya que como parte interactiva de la Unidad de Éticas Especiales, haremos un sonido, que es este que estamos presentando, que indicará puntos importantes o la respuesta a ciertas preguntas que vamos a hacer durante toda la sesión. De esta forma podemos concluir de una forma general mejor y tendrán un resumen bien hecho. Y bueno, antes que nada, volverte a agradecer por acompañarnos este programa. Y pues bueno, vamos a comenzar con este elefante rosa en esta cabina imaginaria. Y la primera pregunta es: ¿qué es la neuroética y cómo surgió todo esto, Mariel? Cuéntanos. Muchas gracias, Memo. Sí, déjame comenzar diciéndote que ya tiene 20 años que comenzó este campo como tal a existir. Y digo campo porque las actividades en realidad tienen mucho más tiempo existiendo. Las cosas que dicen los neuroeticistas que hacen, las reflexiones que llevan a cabo, tienen desde siglos siendo parte del discurso de los filósofos, de neurocientíficos, ¿sí? Pero este campo como tal lleva aproximadamente 20 años. Empezó en el 2002. Y esto es importante decirlo porque muchos de los neuroeticistas que están dentro del campo no están muy de acuerdo, ¿no? Dependiendo del artículo o libro que leas, podrán darte una definición u otra que se enfoque en dos aspectos muy diferentes de lo que se dice que está dentro del campo de la neuroética. Entonces, en 2002, como te digo, fue que comenzó la labor de muchas disciplinas, de muchos expertos de muchas áreas, a discutir qué era lo que se iba a llamar la neuroética. ¿Okay? Esto ocurrió en San Francisco y fue entonces que se describieron dos ámbitos como tal. Estos dos aspectos de los que estoy hablando, uno se llamó las neurociencias de la ética y el otro la ética de las neurociencias.
Entonces, de repente, si sabes un poquito qué significan, qué es las neurociencias y qué es la ética, te puedes dar un poquito de idea de qué estamos hablando, ¿no? Sabemos que la ética es una disciplina, es una rama de la filosofía que va a estudiar el deber ser, ¿sí? Mientras que la moral va a hablar de qué es lo bueno y lo malo, la ética va a decir por qué digo que esto es correcto y que esto es incorrecto, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de neurociencias, estamos hablando de un campo que reúne a muchísimas áreas que antes eran campos independientes, ¿no? Neurobiología, ¿sí? Neuroimagen, neurofisiología, etcétera. Y ahora están todas juntas en un área que llamamos neurociencias, ¿no? Entonces, cuando se estudia una maestría, un doctorado, etcétera, en neurociencias, puede ser que se enfoque específicamente en uno de estos o que abarque más. Entonces, imagínate reunir estos dos grandes campos, la ética y las neurociencias. Por un lado, un ámbito, el ámbito, lo que voy a llamar aquí el ámbito A, bueno, el ámbito B, va a ser la ética de las neurociencias, que dijimos que es entonces qué está bien y qué está mal dentro del desarrollo de investigación, ¿sí? Dentro del desarrollo de investigación en las neurociencias. Si estoy estudiando el cerebro, si estoy estudiando estos organoides, estos cerebros organoides, estoy estudiando qué tienen en la cabeza los pacientes o cómo están los circuitos neuronales de pacientes esquizofrénicos, qué está bien y qué está mal que haga yo dentro de este desarrollo, ¿ok? De eso habla la ética en las neurociencias o ámbito B, ¿ok? El ámbito A, que como dije fue definido como neurociencias en la ética o de la ética, se refiere específicamente a tratar de entender qué en mi cerebro como ser humano me hace un ser moral, ¿sí? Específicamente, qué en mi cerebro, en dónde en mi cerebro van a estar esos componentes que determinen mi pensamiento moral, mi conducta moral, mi toma de decisiones morales, ¿sí? Y esto, como pueden imaginarse, tiene un gran impacto, ¿verdad? Wow. Entonces, son dos áreas, como ya acabo de distinguir, muy diferentes, dos ámbitos muy diferentes dentro de un solo campo, ¿sí? Estas dos cosas que son muy... ética en las neurociencias y neurociencias en la ética caben dentro de este gran campo que se llama neuroética. Ok, Mariel, digo, a ver, por lo que entendí, entonces el ámbito B, o sea, la ética de las neurociencias, es qué está bien hacer como científico, supongo. Y en el otro es por qué actúo como actúo. Exactamente. ¿Ok? Y en las dos están involucradas las neurociencias y la ética. Ok. En uno es el líder y en la otra, el otro es el líder, ¿verdad? Entonces, Ok. en el ámbito B, quedamos que la ética es el líder de las neurociencias, por así decirlo, y en el ámbito A, las neurociencias son el líder de la ética porque están informándole a la ética cómo se puede entender mejor el comportamiento moral del hombre. ¿Qué me hace bueno? ¿Nacen o se hacen? ¿No? Y cuando dices entonces que eres un neuroeticista o una neuroeticista, ¿estás tomando las dos o solo entras en uno? Puede ser cualquiera de las dos. Puede ser que alguien sea muy específico y se dedique meramente al ámbito A, habrá quien se dedique al ámbito B, pero esta pregunta que haces es relevante porque sí es cierto que existen una relación entre estos dos ámbitos, ¿sí? Imaginémonos que este campo de la neuroética es una ola, ¿sí? Vamos a decir que el ámbito A es una ola pequeña y el ámbito B es la ola grande. Ahora, ¿por qué tienen este tamaño cada una? Bueno, porque, a ver, la ética en las neurociencias la podemos ver reflejada en los comités de ética en los hospitales, ¿verdad? Todos los comités o muchos de los hospitales que desarrollan investigación tienen un comité de ética. La bioética es un asunto importante en muchos países. Entonces, esta cuestión de ver qué está bien y qué está mal en el desarrollo de la investigación y de la tecnología es una cosa que tiene mucha importancia actual y que está bien reconocida, ¿sí? Lo que no está tan conocido y tan avanzado y lo que debe de tenerse, lo que lleva un poco de más cuidado, es querer decir que yo
científico, me doy cuenta de que en tu cerebro hay esta área que tienes, en la que tiene una relevancia para tu toma de decisiones moral y que entonces, y que quiera decir que entonces no tienes libre albedrío, no tienes realmente una capacidad de ser libre, ¿sí? Porque yo de neurocientífico me di cuenta que es tu cerebro, no eres tú realmente, y entonces todo lo reducimos a qué es el cerebro. Entonces, lo que concierne al ámbito A es mucho más delicado, ¿sí? Entonces tiene que, evidentemente, tener una velocidad más lenta que la del ámbito B, ¿sí? La del ámbito B, la ola, va más rápido, lleva más fuerza, etc. Y contiene dentro de esta al ámbito A, ¿ok? Entonces, el ámbito B se debe encargar de cierta manera de cuidar a lo que está ocurriendo en el ámbito A. Las investigaciones que se están haciendo para poder tratar de entender más el cerebro del hombre, que tiene una extensión hasta cuál es la identidad, cuál es la conciencia moral y todo esto, va al final a tener una repercusión muy importante que tiene que ser cuidada o guiada por el ámbito B, ¿sí? No sé si me di a entender y si quedó clara la analogía. Podemos borrar la analogía si es necesario, pero el chiste es que quede claro. Ahora, bueno, para aterrizar un poco más, me gustaría como preguntarte si nos pudieras dar un ejemplo concreto del ámbito A y del ámbito B, un ejemplo concreto en cuanto a la ética en las neurociencias y las neurociencias de la ética. O sea, por ejemplo, alguna investigación famosa o algún investigador que tenga algún trabajo muy relevante al respecto. Perfecto. Bueno, mira, se me vinieron a la cabeza dos experimentos. Uno que no es muy famoso para nada, ni lo dice nadie muy famoso, pero se me hizo relevante porque Mijail, que está aquí con nosotros, fue parte de esta investigación y fue en realidad como, me parece que a ellos les dio más idea de qué se trataba esto de la neuroética, ¿no? Entonces, no sé si, Mijail, de hecho, quisieras platicar un poquito de la investigación de Nina, que te trajo el grupo de Vinca, y que puedas hablar de eso como ejemplo, ¿no? Al final fue parte de tu experiencia en investigación. Claro, pues básicamente era una investigación en la cual trabajábamos con niños y se enfocaba en el desarrollo de, digamos que, moral de este tipo de pacientes, o de este tipo de pacientes, perdón, estoy hablando como médico, de este tipo de personas, y Caramba. cómo es exactamente en qué punto ellos comenzaban a ser seres que tomaban decisiones morales y en qué punto no lo eran. Entonces, básicamente lo que hicimos fue juntar un grupo de niños de diferentes entornos sociales, es decir, teníamos niños, digamos, de un nivel socioeconómico bajo, de un nivel socioeconómico medio, alto, ¿sí? Para ver que no fuera ese un factor que alterara, que también es interesante aislar diferentes variables, y hacerles diferentes pruebas. Estas eran pruebas, digamos, por ejemplo, con caricaturas, de decirles, oye, es que, y aquí me acuerdo muy bien porque era con Elsa de Frozen, oye, es que Elsa agarró y aventó a la niña. ¿Eso estuvo bien o estuvo mal? ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿No? Y ver cómo algunos niños, y estos eran niños más o menos en promedio de 5 años, pero bueno, eran niños de kinder, algunos niños ya lo tenían muy claro, otros no tanto. ¿Okay? Y esa era una investigación que se relacionaba pues particularmente con esta cuestión. Cuando comienzan ellos a ser agentes morales, a tomar ese tipo de decisiones y a tener ese tipo de discernimiento. Y esto fue como que mi primer contacto con la neuroética. A mí un experimento que me interesaba muchísimo era el de la prisión de Stanford, ¿sí? Ese tipo de experimentos como que a mí se me hicieron muy interesantes, pero mi primer contacto con el grupo de la neuroética y con Mariel fue con este tipo de investigación. Oye, pero súper interesante, ese tema es, sí, perdón, Adriana, adelante. sí, yo tengo una duda, es que ya me dejaste un poco muy picado. ¿Qué pasó ahí? O sea, tiene que ver o sea, ¿de qué manera la ciencia te respondió los resultados con los niñitos? O sea, ¿cuál fue qué pasó ahí? Bueno, primero que nada, desafortunadamente esa investigación no concluyó, aún siguen los resultados ahí, diferentes razones. Esa investigación, para poder analizar los resultados, se requiere de un análisis cualitativo, ¿sí? Y desafortunadamente mi tutor, que en ese entonces era el
un poco el que me estaba echando la mano con eso, él no es experto en análisis cualitativo, sino en cuantitativo, que es otra cosa completamente. Entonces, por esas razones se quedó ahí parada y los resultados como tal nunca fueron publicados. Te puedo contar, y eso será tema para otro episodio que es muy interesante, lo que sí encontré yo cuando yo hice mi análisis cualitativo y entregué resultados a los papás, que no tiene como tal, no puedo decir que sea válido a nivel científico, porque pues evidentemente no se hizo el análisis, el método, no se llevó el método científico como tal. Así que si más bien alguien nos escucha este podcast, que alguien que sea un experto en análisis cualitativo y le interesa ayudarnos a terminar esa investigación, adelante, ¿no? Y mientras yo puedo compartir los resultados, que sí son muy interesantes, de verdad, en cómo los niños mexicanos se perciben a sí mismos y a otros, y en este tema tan interesante. Y creo que algo muy importante, Memo, para regresar a tu pregunta, otro investigación que mencionó Mijail, era algo de lo que les ponía en los primeros videos y los estudios en los cuales nos basamos para que se dieran una idea de la relevancia de estos temas, ¿no? El estudio de investigación de Stanford, ¿no? De la prisión de Stanford, les recomendamos que lo revisen. Tal vez no nos vamos a extender aquí ya en esto para tratar de continuar con el tema, pero es una investigación de la cual existen documentales que pueden revisar y que les recomendamos muchísimo. Yo tengo una duda rapidísima ahí, perdón. Justo en el ámbito de la ética de la neurociencia, un poco que sea, como es una ola más chica, no sé, como que a veces me daría la idea, no que sea menos importante, pero tal vez sí es menos cuidada que el ámbito A. Te lo comento porque ahorita que presentas un poco los ejemplos, me puse a pensar, por ejemplo, en la intromisión de las nuevas tecnologías a los usuarios, ¿no? Que saben todo lo que hace y así. Creo que ahí, por ejemplo, entra la ética de la neurociencia. Pero ahí te va mi pregunta, Mariel. Cuando hablamos de ética, ¿qué tanto realmente el científico le hace caso a estas cuestiones que no van tanto de la mano de la ciencia, sino discernir qué está bien, qué está mal? O sea, ¿qué tan cuidado realmente, o sea, qué tanta importancia le dan realmente al ámbito B? A ver, déjame ver si entendí bien tu pregunta, porque creo que empezabas hablando del ámbito A, que decías y referías que es una ola más chica, que es correcto, y luego terminaste hablando del ámbito B, que es la ola grande. Entonces, no Ok, creo que más bien me confundí. Entonces, la neurociencia de la ética es la ola más grande y la ética de la neurociencia es la chica. No. Al revés. La grande, el ámbito B es el grande, porque es el que tiene más cabida, ¿no? Y es justo de lo que tú estás hablando. Que un científico se apegue a lo que le dice un comité de ética, que le den permiso de actuar, eso es ética en las neurociencias. Simplemente es decir, ¿sabes qué? Si te damos permiso de hacer esto, o date cuenta de que esas son las consideraciones que tienes que tomar en cuenta cuando desarrolles tu experimento con los niños, ¿no? Eso es ética en las neurociencias. Esa es la ola grande, la que tiene permiso, la que todo el mundo, digo todo el mundo, ¿verdad? Y que entre comillas, conoce, porque es lo que es parte de la sociedad. Todo el mundo sabe que un científico no puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Tiene que apegarse a ciertos criterios, porque hay tratados internacionales a los cuales se tiene que apegar, ¿no? Y esto viene ¿de dónde? De la bioética, ¿sí? De la bioética del siglo pasado, cuando nació la bioética, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, después de muchas cuestiones muy difíciles que ocurrieron en Estados Unidos y en muchos lugares del mundo, nace la bioética. Y entonces eso es lo que ya tiene lugar y es común y se sabe que se conoce. Cuando te digo qué es neuroética, como que todo mundo ya sabe que como que estás hablando de neurociencias y de ética, de esta manera. Lo que es menos conocido es que ahora utilicemos las neurociencias para conocer la naturaleza moral del hombre. Y eso por eso es que es más chiquita, porque no puedes dejar que la ciencia de repente quiere venir a decirle a la filosofía qué es la conciencia moral, tan rápido, por lo menos. Una cosa es acompañar y otra cosa es querer decir, no, ¿sabes qué? Ya vi en el cerebro y no hay libre albedrío. Eso no se puede. Por eso es que es más chiquita.
Y por eso es que la grande, ¿verdad?, está acompañándola. No puedes dejarle ahí soltada sin rienda. Ok. Ajá. Justo, sí, ya me quedó mucho más claro. Ok. Sí, porque sí suele ser confuso, creo, ¿sabes? Ujú. Es Pero que ya con esta ética de las alegoría ya. neurociencias de la ética parece trabalenguas. Y si no tienes Sí. antes contacto ni con las neurociencias ni con la ética, bueno, es muy difícil, ¿no? Oye, Pero, Mariel, y ahora con todo esto que me cuentas, me suena como muy técnico, ¿sabes? Justo también una de mis concepciones erróneas que puede llegar a tenerse sobre este campo es que suele ser solo para médicos o solo para científicos, ¿no? O que es solo investigar. Entonces, yo te quería preguntar, o sea, ¿qué tan cerrado realmente es? O sea, ¿realmente yo como comunicólogo o otro como psicólogo podría entrarle aquí a este tema? sí, no, de hecho, Adrián, y como bien lo dijo Mijail, me parece que al inicio, o lo ha querido recalcar, y es un punto de este episodio, es la cabida que tiene todo el mundo en este campo. De hecho, al inicio del campo, al inicio en la gestión, en el 2002, cuando se decidió que tiene que existir este campo interdisciplinario que trate estos problemas, en la cabeza de este grupo estaba el periodista William Safire, ¿eh? Y había muchas de las personas, como acabo de decir, era una cuestión, un esfuerzo interdisciplinario el que generó este campo, y en su generación, en la definición, está Adina Roskis, que fue la autora a la cual se le tomó una como primera división y definición del campo en ámbito A y ámbito B, porque ya no lo llama ámbito A y ámbito B, pero ella menciona, esto tiene que ser interdisciplinario. Ahora, no solo es que tenga que ser interdisciplinario, porque pues obviamente si yo estoy haciendo una investigación con niños y el comité, como en todos los comités de bioética, para los que no lo saben, suele haber, está conformado por diferentes disciplinas, ¿sí? La gente que está revisando esos protocolos tienen diferentes antecedentes, puede ser, no sé si se dice antecedentes, tienen diferentes formaciones, ¿verdad? Puede haber psicólogos, puede haber sociólogos, etcétera. Pero además, hay una necesidad de que sea interdisciplinario, trans y multi, porque la neuroética va a seguir aquellos sectores o dominios a los que lleguen las neurociencias. Si la neurociencia va hacia el derecho, la neuroética sigue al derecho. Si la neurociencia va para las tecnologías militares, la neuroética sigue para allá. Si la neurociencia sigue a la filosofía, neurofilosofía, la neuroética sigue para allá. Entonces, todo esto que estamos viendo alrededor de nosotros, que ha tocado incluso comunidades de do it yourself, ¿no? Hazlo tú mismo, en donde puedes hacer en tu casa el neuroenhancement, ¿no? El neurofármaco para que te concentres mejor y no sé qué. Todo esto son cuestiones que analiza la neuroética. Entonces, a cualquier, vamos a llamar, sector al que vaya las neurociencias, va a ir acompañándolo la neuroética. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo como neuroeticista quiero meterme en saber cuáles son las implicaciones éticas de ocupar un detector de mentiras, o más bien una resonancia magnética como detector de mentiras, ¿sí? Yo quiero verle el cerebro a una persona que está siendo acusada de un crimen y decirle, a ver, ¿verdad o mentira, verdad? Y entonces yo quiero adivinar, ¿no? Si está mintiendo o no. ¿Eso qué implica? Que no solamente yo sepa de neurociencias, tal vez me implique que tenga que tener conocimiento de derecho, tenga que tener yo conocimiento de, evidentemente, ética. Entonces, a veces, totalmente, dependiendo de las necesidades, pues necesitas un equipo interdisciplinario, pero muchas veces requiere que el propio neuroeticista se familiarice con otras áreas, ¿sí? No solamente la suya. Entonces, eso es algo importante. Y como bien dice, entonces, todo mundo tiene cabida, ¿verdad? Una persona de comunicación puede estar haciendo investigación en cómo las neurociencias están afectando a la población o cómo se utiliza la palabra neuro, ¿verdad? En todas las cuestiones, campañas de marketing, cuánto les da dinero, ¿no? Sí, justamente
me surgió la duda ahorita, pues ya parece que todo tiene neuro, ¿no? Ya parece que hay una nueva tendencia, una nueva neurofiebre. Sí, donde le ponen el nombre de neuro a todo, ¿no? O sea, ¿cómo podemos de verdad diferenciar las que tienen, o las ramas o los campos que tienen un enfoque neurológico o neuro, de verdad, de las que no lo tienen, de las que solamente lo tienen como nombre? Híjole, eso es súper difícil, Memo. Y eso es justo, por ejemplo, si a Adrián le interesara, sería un tema para, por ejemplo, una tesis de comunicación, ¿no? Que se meta y que diga, a ver, voy a ponerme a analizar todos estos artículos o todos estos libros que están publicados con neuro algo y cuál es la cantidad de ellos, el porcentaje que realmente está sustentado con conocimientos neurocientíficos. ¿A qué le estamos diciendo neuro, no? O sea, es muy, muy interesante. Y es muy difícil de contestar. Yo no te podría decir esto sí. No, pero es que creo que ahí tendría que ver justo con que nos contaras qué significa neuro. A mí si me preguntas ahorita, pues tiene que ver con lo de el sistema nervioso y el cerebro y médula espinal. O sea, entonces, no sé, o sea, si no tiene sustento en eso, ya no es neuromarketing, por ejemplo. Porque de verdad, en todas mis clases de comunicación, todo es neuro, literal. ¿En serio? Entonces, sí, pero la cosa es, realmente de eso, todo será neuro, yo creo que no todo. Entonces, simplemente, ¿qué pasa cuando le ponemos el prefijo de neuro? O sea, ¿qué significa? Sí, bueno, a ver, neuro se refiere efectivamente al sistema nervioso, ¿sí? En general, eso es cuando estamos hablando de neuro, asumimos que tiene que ver con el cerebro, con la médula espinal, con el sistema periférico, etcétera, ¿sí? Okay. Claro que en la cuestión de neuroética también vamos a hablar de procesos cognitivos, porque lo que yo acabo de decir es entender al sistema nervioso como en su anatomía, ¿sí? Pero al final las neurociencias, como lo dije, son mucho más grandes que esto y en realidad se pueden entender. Alguien puede estar haciendo investigación a nivel de cómo se comunican las neuronas unas con otras, entre circuitos, qué significa eso, la relación de esa comunicación neuronal con los pensamientos, que es la parte cognitiva. ¿Qué tiene que ver eso con las emociones, que es la parte emocional, psicológica, ¿verdad? Entonces, hay diferentes formas como que de llegarle a esto de entender qué es neuro y entender realmente qué son las neurociencias o qué estudian. Y tal y como hay muchos niveles y abordajes, también en la neuroética lo hay. Por ejemplo, un neuroeticista, de hecho, hablando de qué hace un neuroeticista y qué perfiles tienen, no solamente puedes tener diversas formaciones, ¿no? Como lo que quieras, neurocientífico, filósofo, bioticista, abogado, pero además es importante decir que podría ser alguien que se dedica simplemente o no simplemente, pero a realizar actividades a nivel teórico, ¿sí? Puede ser que alguien se dedique a realizar investigación en el abordaje investigativo, vamos a decirlo, o a nivel práctico. Alguien que, por ejemplo, tiene actividades o funge como consultor en un hospital, en un comité, debido a que hay mucha investigación en las neurociencias actual, en la Unión Europea, en Estados Unidos, ¿no? Alemania, tienen grandes proyectos que están estudiando el cerebro. Muchas veces se requiere que haya comités específicamente para esos proyectos muy grandes y esos comités necesitan de neuroeticistas, ¿verdad? Gente muy especializada. Entonces, hay diferentes formas o actividades que tienen los neuroeticistas. Dijimos, es a nivel teórico, desarrollo de ideas, conceptos, etcétera. Investigación, puede ser experimental o no experimental, o práctica, ¿verdad? Como toma de decisiones y consultoría. Ok, bueno, retomando o englobando, digamos, todo lo que hemos mencionado, a mí me gustaría ir cerrando el programa con una pregunta que creo que es la más relevante para mucha gente que vaya a escuchar este episodio y es, ¿por qué es relevante para mí saber sobre neuroética, ser partícipe de la neuroética y cómo puedo contribuir incluso yo, tal vez como no un científico, como no un filósofo, sino como una persona? Quien sea. Eso me gustaría que con lo que estamos platicando, lo que llevo yo platicado, lo contesten ustedes. ¿Qué es lo que ustedes opinan? ¿Por qué? Con base en lo que yo acabo de decir, creen que debería importarles a sus mamás,
a sus hermanos? Pues finalmente, como estuvimos discutiendo durante toda esta sesión, es algo que enfrentamos todos los días, que todos podemos, son situaciones en las que todo el mundo se puede encontrar. Entonces, el tener conciencia acerca de estos aspectos y conocerlos, simplemente un poco de conocimiento acerca de eso nos puede hacer cuestionar un poco más de lo que hacemos en nuestras decisiones, tal vez incluso ayudar a tomarlas de una forma más rápida o una forma un poco más efectiva. Entonces yo diría que eso sería como la esencia dentro de esto, porque como estabas mencionando igual con Adrián, que preguntó que dentro de lo que estudia de comunicación, todo lo que ve de neuro realmente es neuro, y tú cuando lo explicaste de cierta forma de que realmente neuro sí es todo el sistema nervioso central y lo que conocemos, pero igual es también el conocimiento acerca de nuestro comportamiento y por qué actuamos de cierta forma más y otros de cierta otra forma. Entonces, como vemos, sí se puede aplicar en muchos ámbitos y el conocer esto tal vez nos puede ayudar a aplicarlo en nuestras especialidades o nuestras... Lo que cada quien haga. Todos los días. Muy cierto, Nicole. Y a ver, alguien más, y eso es muy importante lo que dices, lo del comportamiento, que sí es cierto que no lo mencioné. Alguien más que me diga un ejemplo, que me ponga literal, un ejemplo por qué a su mamá, ¿en qué momento ustedes creen que le importaría a su mamá? O ustedes dirían, ma, te conviene saber esto, y que ustedes podrían decir, eso es neuroética. O a su papá, o a quien quiera, de su familia, un miembro de su familia. Dije mamá porque viene el 10 de mayo y bueno. Yo diría que una situación que se presenta muy común en familias sería, por ejemplo, en el caso de que fallece alguien dentro de la familia o muere alguien, justo cuando se reparten como todo, bueno, todo lo que uno hereda o no, de todas estas implicaciones. Yo creo que es un momento donde muchas familias entran en un conflicto, justo también tal vez incluso ético, y tal vez podría ser un caso donde se podría decir, más se conoce acerca de esto. Pero neuroética... O sea, ahí lo neuro sería por cómo se comporta tu tío que se quiere llevar toda la herencia, o cómo va eso. Lo podríamos integrar dentro de un paciente, un familiar mío, que tiene un EVC, un evento vascular cerebral, y queda en algún estado en el cual pueda preguntarse si es un agente para tomar decisiones para algunas personas, o para otras personas van a decir, no, es que ya está, su cerebro no es la misma persona que era antes de que pasara esto. Sí, los accidentes vasculares cerebrales son de a pie, ¿no? O sea, hay muchísimos en el mundo. Es una enfermedad neurovascular importantísima en muchos países, no solo en México. Y que una persona quede con secuelas de esto, cognitivas, etcétera, implica que tú reconozcas qué tanta autonomía, agencia, capacidad de toma de decisiones tiene esta persona para sí mismo y para otros. Qué tanto, y que tú le quites es una cuestión de ética, y que tú le des de más es una cuestión de cuidado también. Entonces, hay tantas cosas que podríamos mencionar que, bueno, si no quedó aquí tan súper claro y no hubieron 50 ejemplos, espero que a lo largo del desarrollo de este podcast se empiecen a dar cuenta de qué tanto podemos permear la neuroética en las vidas diarias, ¿no? Neurofármacos, ¿no? Neuroeducación. Piensen en todo lo que te han dicho en la escuela, Adrián, todo lo de neuro. Todo lo que diga neuro implica que tiene que haber una reflexión ética de qué es lo que me están diciendo, ¿sí? Eso para empezar. Pero creo que ya estamos llegando al final del programa. Sí. Muchas gracias, Mariel, por acompañarnos. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Y justo, igual, rapidísimo, o sea, cuando hablamos de neurociencia, si hablamos de ciencia, hablamos de búsqueda de la verdad, ¿no? Pero que va ligado a lo neurológico, ¿no? Entonces creo que es también, por eso aplica en todas las áreas, porque es búsqueda de la verdad. Queramos o no, la ciencia, por más incómoda que sea a veces para algunos intereses de alguno u otro, es la verdad, ¿no? Entonces, siento que entendiendo esto, podemos adentrarnos mucho más de todas las disciplinas a este campo. Nicole, en un resumen así rapidísimo, ¿qué vimos el día de hoy?
Muy bien, ok. Entonces, los puntos importantes que tienen que tomar en cuenta, que justo mencionó María, son ámbitos, dominios y abordajes. De forma muy corta, ámbitos se podría decir que es la neurociencia de en la ética y la ética de en la neurociencia, que es el trabalenguas que aprendimos el día de hoy. En los dominios son básicamente las áreas en las cuales se pueden como aplicar las ramas de la neuroética, si es que entendimos bien. Y en abordajes podríamos decir que estos representan los diferentes aspectos que se pueden evaluar. O las formas a partir de las cuales podemos entrarle a la neuroética. Las formas como podemos entrar, por decir así. Estudiar. Muy bien, entonces lo importante, ¿por qué es importante conocer de ella? Porque, como ya mencionamos anteriormente, sin importar de dónde venimos o quiénes somos, constantemente enfrentamos o podemos enfrentar situaciones polémicas que con las herramientas y el conocimiento que proporciona esta disciplina podemos llegar a solucionarlas de una forma tal vez incluso más fácil. Es una aventura, de cierta forma, que nunca acaba una vez que inicia el viaje. Y nos encantaría, obviamente, que todos ustedes que están escuchando estén a bordo en esta misión nuestra como equipo élite. Y obviamente te agradecemos, Mariel, doctora Mariel, por acompañarnos en esta emisión, nuestra primera emisión, y agradecemos también a todos los que nos han acompañado aquí y obviamente a todos nuestros participantes y locutores que tenemos aquí. Claro. Esperemos que les vaya excelente y hasta la próxima. Sí, pues con esto cerramos la primera emisión. Recuerden, rapidísimo, seguirnos en las redes sociales como Vinca, también seguir a Neuroethics Today y simplemente agradecer a Radio Anáhuac igual por abrirnos sus puertas. Estamos teniendo mucha labor de difusión, entonces por favor compártanlo. Recuerden, como escuchan la cortinilla, estas misiones no podemos hacerlo solos, ¿sí? Necesitamos de colaboradores. Entonces, pues nada, a seguir preguntándonos, a seguir buscando y pues muchísimas gracias por escucharnos en esta primera emisión.